Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es necesaria para nuestra vida y tú no ocultas nada y quieres de alguna forma que podamos aprender de toda esta circunstancia que hemos leído. Pedimos, Señor, que nos guíes, que nos des de tu palabra y que podamos crecer en tu gracia para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Señor, ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar y vamos a ver este pasaje que pues es un pasaje complicado, pero que de alguna manera tiene muchísima enseñanza. Dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, esto de alguna forma, porque se dice que Israel vivía una teocracia, pero aquí lo que podemos ver es que vivía una anarquía. No había rey, no había ley. Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y aquí también algo que podemos ver es que en el capítulo anterior, en el capítulo 18, había hablado del levita de Micaías. Este es otro levita y de alguna forma aquí muestra el pecado de este levita, y es que dice que había tomado para sí mujer concubina, lo cual indica que no era su esposa, sino que era, aparte de su esposa, una concubina. En aquellos tiempos, en los tiempos de los jueces, se permitía esto. De hecho, aún en la actualidad, en los pueblos árabes, se permite esto, la poligamia, pero no era el plan de Dios. Así que aquí vemos un levita que se supone que está mucho más cerca de Dios, porque son aquellos que tienen acceso a la escritura y a el tabernáculo y a adorar y servir a Dios directamente, porque Dios escogió a los levitas para el servicio de la casa de Dios. ¿Se acuerdan? Aunque en aquel tiempo, hay que recordar, no había templo. Estaba el tabernáculo donde estaba el arca de Dios, ¿sí? Pero no había templo, y ahí entonces los israelitas iban y ofrecían sacrificio y adoraban a Dios. Esa era de alguna forma las leyes levíticas que habían tenido con Moisés. Pero al parecer, al pasar el tiempo, pues muchas generaciones se van olvidando de Dios si no se enseña correctamente la doctrina. Y este es el caso. Verso 2. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Aquí vemos otro pecado. En aquellos tiempos, la infidelidad, el adulterio, se castigaba con la muerte. Pero este levita se ve que por amor a esta mujer no quiso cumplir con la ley, sino que la pasó por alto y la perdonó. Uno podría verlo en un enfoque: qué hombre tan amoroso, qué perdonador, es digno de admirarse. Y es lo que sucede en estos tiempos, donde de alguna manera el pecado se toma a menos y se permite, como es el caso de las segundas nupcias, las cuales Dios no autorizó según la Escritura. Lo dice el Señor Jesucristo y también lo dice el apóstol Pablo.
el que se casa con la repudiada comete adulterio, así como el que se casa con el repudiado comete adulterio. Así que esto es palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. Ahora, en esto podríamos entrar en controversia porque hay escuelas, la escuela de Gilei, la escuela de otro rabino que dice que está permitido y demás, pero ¿qué dice la Escritura? Nuevamente vamos a ese punto, lo que dice Dios y lo que dicen los hombres. Y a usted, ¿a quién debe hacerle caso? ¿A Dios o a los hombres? Por supuesto que a Dios, pero, ¿verdad? Qué falta de amor, qué falta de misericordia, qué falta, ¿verdad?, de tener comprensión de estas personas. Y bueno, es que no lo digo yo. Yo no estoy para cuestionar el mandamiento, estoy para obedecer el mandamiento. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesucristo le dijo a estos hombres, el que esté limpio de pecado tire la primera piedra, ¿sabe? Él le estaba dejando el juicio a Dios. Si ustedes la quieren apedrear, apedréenla. Pero él dice, ve y no peques más, te perdono. Pero ¿quién era Jesucristo? Pues Dios. Y él tenía esa capacidad de perdonar pecados, de transformar la vida de las personas. Y esta mujer fue y no pecó más. Así que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque al final Dios es el único que puede transformar la vida de las personas. Dice que estuvo 4 meses allá con su papá y el verso 3 nos dice, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Llevaba consigo un criado y un par de asnos y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Entonces, es lógico, ¿verdad? Este levita tenía que hablarle amorosamente si quería que regresara. Ahora, esto podría llegar a ser una trampa, ¿verdad? Porque de alguna manera la podía llevar con engaño para que la apedrearan allá en el lugar donde había cometido el hecho. Entonces, por eso el padre le insiste en que se quede, que se quede, que se quede, que se quede. Por eso es que quédate, gózate, bebe, come, no te vayas. Es lo que le estaba diciendo en el día a día, ¿verdad? Por eso el levita dice que le habló amorosamente. Después vemos que era sincero, que era honesto y que quería perdonarle y que quería restaurarle a su estado anterior. Eso es lo que pasa con este levita. No obstante, estaba quebrantando la ley. Si bien para los hombres es una obra loable, es algo de admirarse, pero para Dios quebranta su mandamiento. Entonces ahí está el detalle, lo pone uno en la balanza, el mandamiento de Dios y lo que dicen los hombres. ¿Qué es más importante? ¿Lo que dice Dios o lo que dice el hombre? Pues obviamente lo que dice Dios, aunque al hombre no le parezca. Aunque al hombre le parezca rudo, le parezca fuerte o falto de amor, pero es lo que Dios dice y era para el bien del pueblo. Si bien en ese momento, porque dice la disciplina, dice en el momento no parece traer ningún beneficio, pero después, de alguna forma, va a ser de gran bendición. ¿Ok? Entonces dice, viéndole el padre, en el verso 4, el padre de la joven salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Entonces el padre pues ya sabía lo que había hecho su hija. Entonces cuando ve a levita pues dice, pues lo voy a tratar bien, de lo mejor, ven, quédate, tal, come, bebe, y están durante 3 días. Al 4.º día, cuando se levantaron en la mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos 2
ellos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que te quedes, que quieras pasar aquí la noche, si se alegrara tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Y el verso 10 dice: mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta el frente de Jebús, que es Jerusalén, con un par de asnos ensillados y su concubina. Entonces aquí lo que vemos es que este levita ya había acabado su paciencia. Dijo: ya no más. No era bueno salir de noche, pero en su enojo, en su desesperación y en su querer irse, se fue de noche. Algo que no fue sabio. ¿Sabe que la Biblia nos dice, Santiago, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios? Y airados podemos hacer cosas alocadamente. Y es lo que hizo este hombre. Se arriesgó y arriesgó la vida de las personas que le acompañaban saliendo de noche. Ahora dice que llegaron hasta Jebús, que es Jerusalén, y es que este nombre, antes de Jebús, también Jerusalén se llamaba Salem. ¿Se acuerdan de Salem? Cuando Abraham venció a los 5 reyes con 300 criados, salió el sacerdote Melquisedec, rey de Salem, o sea, rey de Jerusalén, y que es un tipo de Cristo, y acá se llama Jebús, y después va a cambiar su nombre, que después, en el tiempo de David, él conquista la ciudad y le cambia por nombre Jerusalén. A partir de David se llama Jerusalén esta ciudad, y se llama Jebús porque allí vivían los jebuseos, que no tenían nada que ver con las tribus de Israel. Verso 11: y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Entonces el criado, un poco, digamos, sensato, porque era muy común, porque en aquellos tiempos había muchos viajeros y había mesones, había lugares donde quedarse. Pero el levita quería cumplir con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios decía que en ninguna ciudad extranjera habitaran, sino con los de su tribu. Entonces aquí sí. En otros mandamientos no, pero aquí sí. Y eso es lo que pasa en estos tiempos. Algunos mandamientos no son aceptables, otros no. Algunos queremos cumplirlos a cabalidad, otros no. Y esto va a traer ruina a nuestra vida tarde o temprano. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que vamos viendo cómo se va desmarañando esto y cómo se va pues dando el desenlace para este levita. Verso 12: y su señor, es decir, el levita, respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, no sea que los hijos de Israel, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Ahora, si ustedes recuerdan,
recuerdan, nosotros en la actualidad pues dormimos muy tarde. ¿Por qué dormimos tarde? Porque tenemos la luz artificial, ¿verdad? No tenemos queroseno, no tenemos ahí una lámpara de aceite, sino nada más un encendedor, un switch y ¡pum! Se hace la luz, podemos estar en luz y podemos tener cualquier actividad con luz. Y luego por eso se nos hace muy tarde, pero en aquella época la gente se iba a dormir cuando el sol se ocultaba, es decir, cuando era la noche. Si nosotros vemos la noche acá en nuestro estado, es aproximadamente a las 7:45, 8 de la noche, ¡pum! Ya no hay luz. Los animalitos hacen eso. ¿Se ha dado cuenta? Los pajaritos a cierta hora, cuando ya está poniéndose el sol, se van a su árbol preferido, ¿verdad? Y ahí duermen. No así los humanos, ¿verdad? Que queremos desvelarnos a fuerza, no sé cuál será la razón. Pero sí lo que hacían estos hombres era dormían cuando el sol se ocultaba, pero también despertaban antes que el sol saliese. Se levantaban muy temprano. Así que aquí algo para notar, algo curioso. Ahora, verso 14. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era Benjamín. Yo no sé si en aquella noche no habría luna, pero la verdad es caminar en la oscuridad. Puede ser que salga una bestia o una serpiente, es peligroso, o asaltantes. Entonces, allí en Gabá decidieron quedarse. Verso 13. Ven, sigamos hasta uno de esos lugares a pasar esta noche en Gabá o Ramá. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar allí, pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron a la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Es decir, un poquito similar a María y José, no había lugar en el mesón, o tocaron la puerta y nadie respondió, nadie abrió, nadie quiso hospedarlos. Y aquí dice el verso 16, un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, donde vivía el levita, y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran de los hijos de Benjamín. Entonces, quiere hacer una diferencia. Este hombre no era de Benjamín y este hombre fue el que lo hospedó, que lo acogió. Verso 17. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová. Y no hay quien me reciba en casa. Mas nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz, o sea, shalom, sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Si usted se acuerda, algo similar pasó en Génesis capítulo 19, igual que este capítulo. Los ángeles iban a pasar la noche fuera y Lot los acoge y les dice, posen en mi casa. Seguimos el pasaje. Verso 21, y los trajo a su casa y les dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, y aquí es la palabra en el original, es hijos de Belial.
o sea, hijos del demonio, del diablo, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre de tu casa para que tengamos relaciones sexuales con él. Eso es la palabra que dice aquí, para que lo conozcamos. Fue las mismas palabras que usaron con Lot en Génesis capítulo 19 para que sacara a los ángeles para conocerlos. Estos hombres eran perversos en verdad. Verso 23: y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa, no hagáis tal maldad. Así que vemos al hombre de la casa intercediendo por sus huéspedes, pero vean la reacción cuando la mente está pervertida y él hace y quiere hacer un intercambio. Dice: he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Ahora, este hombre parecía que estaba haciendo un sacrificio, parecía que estaba haciendo algo favorable para el levita, pero estaba siendo cobarde. Junto con el levita y el siervo debieron levantarse y defenderse contra estos hombres perversos y aún dar la vida para que esto no fuese así. Por eso, de alguna manera, a veces la gente cuando lee estos pasajes dice: ay, la Biblia es machista. Mira cómo van a dar a las mujeres. Hubieran salido ellos y hubieran recibido eso. Pero mira a una mujer que es más frágil, que es menos fuerte, que no tiene la manera de defenderse. Pero esto no es culpa de Dios. Esto es culpa de los hombres cobardes que no dieron la cara para defender a sus mujeres. Verso 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, porque por lo que tomaron a aquel hombre, a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el sol. Entonces estos hombres dijeron: ah, sí, ¿quieres esto? Y mire la perversidad que hicieron. ¿Sabe? Eran de la tribu de Benjamín. Esta tribu es la misma tribu de la cual el apóstol Pablo desciende. El apóstol Pablo es de la tribu de Benjamín. Pero vemos cómo Dios va a tener misericordia del que tiene misericordia. Y vemos cómo estos hombres que eran del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Ahora, esto pasa también en los cristianos. Cuando un cristiano peca, cuando un cristiano hace maldad, afecta al pueblo de Dios. Porque no es: ay, yo peco y no me importa. Ay, yo hago esto y no me importa. Porque somos un cuerpo y cuando un miembro se afecta, todo el cuerpo se afecta. Cuando usted camina, se tropieza y se pega en el dedo gordo, usted no dice: ay, dedo gordo, me lo voy a cortar, qué menso eres. ¿Verdad que no? ¿Usted qué hace? Lo talla, lo soba, si lo alcanza le da un besito, ¿verdad? Al dedo gordo del pie y lo apapacha. Porque cuando un miembro es afectado, todo el cuerpo se afecta. Por eso debemos de orar unos a los otros
y debemos interceder los unos por los otros para que los hermanos andemos correctamente delante de Dios. Señor, no permitas que los hermanos pequen, no permitas que yo peque, porque voy a deshonrarte y voy a afectar tu cuerpo, que es la iglesia. No solamente peco yo, sino hago pecar a todos. De alguna manera tenemos que pensar en ello y buscar vivir en santidad. Dice el verso 26, y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo: levántate, vámonos. Pero ella no respondió, estaba muerta. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar, o sea, a los rincones más alejados de Efraín. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Algo así hizo Saúl posteriormente, pero no mandó a una persona, sino mandó a un buey en 12 pedazos, y Saúl amenazó diciendo: el que no pelee por Saúl, así le pase, que sea cortado en 12 pedazos. Esto era una llamada de atención para Israel, porque Israel obviamente se había apartado de Dios, se había enfriado, no estaban cumpliendo con el mandamiento de Dios, estaban haciendo como la peor ciudad que había sido exterminada y que ellos conocían la historia de Sodoma y de Gomorra. No estaban viviendo conforme a los mandamientos de Dios, sino que estaban viviendo conforme a sus propias concupiscencias y estaban haciendo no la verdad de Dios, sino estaban practicando la mentira. Verso 30 y último. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Y estas cosas de alguna manera nos sirven para meditar acerca de lo que estamos siendo, de lo que estamos haciendo, y de que tenemos que cuidar nuestra vida para que no nos deslicemos a hacer algo que no sea correcto. ¿Sabe? Vemos que un pecado llevó a otro pecado. Una concubina, algo que Dios no había mandado, adulteró y no cumplió con el mandamiento, y después, ¿verdad?, Dios hizo justicia y Dios permitió esto. Sin embargo, debemos comprender y entender que Dios no quiere eso. Si bien Dios permite las cosas, pero Él puso mandamientos, y el que hace el mandamiento no va a recibir el mal, sino que andará en paz. ¿Saben? Una cosa es que nos sucedan cosas porque hay hombres malos y perversos, y hay otra que nos sucedan por consecuencia a nuestras acciones. Una cosa es recibir la consecuencia y otra es recibir una prueba. En el caso de Job, Job recibió la prueba. Le robaron, murieron sus hijos porque cayó la casa, vino fuego del cielo y quemó sus
hembras. Y luego vino su esposa para cerrar con broche de oro y le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Una cosa es ser probado, pero de Lot se decía que era un varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y no había otro hombre como Job en la faz de la tierra. Y uno pregunta, ¿por qué Dios permitió eso? No lo entendemos, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que detrás de todo esto también había un ser llamado Satanás. Y Satanás no vino sino para matar, hurtar y destruir. Nuestro enemigo, el diablo, va a permitir que nos sucedan cosas. Va a hacer que sucedan cosas malas en nuestra vida. Pero nosotros debemos de estar confiando que Dios no nos dejará ni nos desamparará y que cumplirá su propósito. Y aunque Dios nos quitase la vida, como Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y que le veré. Así que si nos pasa algo mal, si morimos, pero estamos bien con Dios, estaremos mucho mejor. Y Dios va a recompensar nuestra vida en el cielo. Por eso dice el apóstol Pablo, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que no echemosle la culpa a Dios por las cosas que nos suceden si estamos haciendo lo correcto. Como memorizamos Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que por su propósito son llamados. Así que de alguna manera Dios quiere que entendamos que aunque nos sucedan cosas malas, Él está con nosotros y Él no nos dejará ni nos desamparará. Así que confiemos en nuestro Dios, y si esto está puesto en la Escritura, es porque nos puede servir para nuestro provecho. Y debemos de dejar el mal y seguir el bien para honrar y glorificar a nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias porque tú no ocultas nada en tu palabra, y tu palabra nos instruye, nos enseña, nos redarguye, nos guía. Te pedimos, Señor, que podamos comprender que tú permites cosas, pero a los que te aman, todo les ayuda para bien. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu mandamiento. Ayúdanos a amarte cada día más y más y a hacer tu voluntad. Sabemos, Señor, que el enemigo, Satanás, está como león rugiente para ver a quién devorar. Señor, pedimos de tu ayuda, de tu protección. Guíanos y protege nuestra vida, Señor, para que podamos ser y hacer tu voluntad. Y en el nombre de Jesucristo.